¿Qué importancia tiene el marketing en vuestras campañas de crowdfunding? Pues veréis que muchas. Hoy vamos a ver un total de 3 claves de marketing que podéis aplicar en vuestras campañas de crowdfunding. Así que sin más, ¡vamos a por ello! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Valentí Acconcia YouTube. Como os decía, hoy veremos hasta 3 claves de marketing en vuestras campañas de crowdfunding y lo veremos con un artículo de Google muy interesante y además las 3 campañas que marcarán esos 3 puntos clave, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más, vamos a por ello con la ayuda de la red de redes. Bien, lo primero que hacemos es irnos al artículo de Think with Google, que os recomiendo mucho que os apuntéis a thinkwithgoogle.com, ¿vale? A la lista de distribución de correos, porque realmente dan un montón de información súper interesante, entre ellas de marketing, ¿de acuerdo? Nos marcan 3 puntos importantes en cualquier estrategia de marketing. El primero de ellos, que lo veremos con un ejemplo de crowdfunding, porque esto lo vamos a aplicar evidentemente a la financiación colectiva, es preguntar al usuario cómo encaja ese producto, servicio o experiencia en su día a día, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un ejemplo que nos lo muestra muy claramente desde el inicio de su vídeo, ¿vale? Vamos a verlo, se llama Orbital 2 y es un joystick creativo, ¿vale? Vamos a ver un poquito de qué va esto. With the Creative Pod 02, we're introducing a revolutionary new way for digital artists to interact with their machines. The O2 allows artists to free their left hand from endless numbers of cumbersome, unintuitive keyboard shortcuts and replaces them with a single, easy-to-use device. The strength of the O2 is in its simplicity. Its upright, conical design eliminates complex keys and switches, allowing the user to execute a myriad of tasks with small, deliberate actions. What makes this possible is the 2-tiered ring design of the O2. These 2 rings move both radially and laterally, allowing them to function simultaneously as dials. Bien, como veis, y paro aquí porque ya hemos visto lo importante, estamos viendo cómo este joystick creativo pues entra dentro de la vida de cualquier creativo de muchos ámbitos diferentes, ¿de acuerdo? Desde, por ejemplo, la producción musical o la producción audiovisual, por poner 2 ejemplos, ¿vale? Y vamos viendo en el vídeo desde el principio profesionales que están usando este joystick y todas las funciones que puede dar, ¿vale? Es interesante porque es una parte clave del éxito de esta campaña y como vemos, esta parte, esta clave importante de buscar cómo encaja el producto, servicio o experiencia que queramos ofrecer en la vida, en el día a día de nuestros usuarios potenciales, es algo importante, ¿vale? Y se usa mucho en las campañas de crowdfunding. Como veis, el proyecto también tiene un montón de descripción muy detallada y además vídeos extra donde, por ejemplo, vemos a profesionales que hablan del uso de este dispositivo. También es importante eso, la estrategia de testimoniales, la estrategia de personalidades que hayan trabajado con el producto y puedan salir a explicar cómo les ha funcionado. Esto es súper importante también y puede ser un puntal a nivel de marketing en vuestras campañas. Bien, vamos a por el segundo punto, porque el segundo punto es muy importante también, es enfocarse en el por qué y no solo en el qué, ¿vale? El por qué es muy importante en crowdfunding, el por qué estás haciendo la campaña, por qué estás creando ese producto, servicio o experiencia, por qué buscas que la gente colabore en la creación de este producto, servicio o experiencia desde el inicio. Todo esto es súper importante. Vamos a ver un proyecto muy interesante llamado Freckles, Pecas, donde nos explica el creador el porqué de su proyecto. Vamos a verlo. What I've documented over the last 2.5 years is I'd like to say a rich study of just incredible, unique human beings from all different backgrounds. I started the Freckles series while I was still living in Sydney, Australia. Freckles started out as your archetype, redheads, blue eyes, porcelain skin. I needed something fresh, something completely different to work on, so I decided I want to pick up the Freckles series again. And 2.5 years later, we're now at this stage where we've shot
177 subjects from over 25 countries. It's been really incredible to think that we managed to attract over 6,500 people to apply for this series for Freckles. Social media has been paramount in the whole process. After Beard, we were extremely lucky with the amount of press that we received. Bien, como veis, nos explica el creador que en el momento en que decidió lanzar este proyecto a gran escala fue por un motivo de hacer crecer el proyecto y también tener personas de diferentes nacionalidades que tuviesen esta característica en común, las pecas, ¿vale? Y como este fotógrafo pues ha ido creando este producto y ahora nos lo presenta en Kickstarter con este libro que incluye un recopilatorio de todas estas fotografías. Un total de 177 personas participaron y un montón más se presentaron como candidatas, ¿vale? A través de redes sociales. Así que como veis, el por qué este creador, Brock Elbank, pues realiza este proyecto, es importante para entender la campaña de crowdfunding y es importante para motivar a todas las personas que vayan a participar en el proyecto, ¿vale? Si bajamos, también tenemos mucha explicación sobre el proyecto y también fotografías preciosas, súper chulas del proyecto, una por una, ¿vale? Realmente es un proyecto interesantísimo y es un proyecto que nos muestra la importancia de el porqué, ¿vale? Que es lo que hablábamos ahora. Y la tercera clave la vamos a ver ahora también, que es no tener miedo de explicar tus valores. Y para eso os traigo un proyecto que igual ya me habéis oído hablar de él porque me encanta, que se llama Uniform. Vamos a ver el vídeo y luego vemos la importancia de los valores. Does it ever seem like no matter how much stuff you buy, you still never have the right thing to wear? You know those mornings when the thought of getting dressed makes you want to crawl back in bed and phone it in from home. At Uniform, we're obsessed with making it easy for you to look your best, do your best, and be your best. And we believe our best selves are connected to something bigger. That's why we're building a clothing company where every item we sell pays for the uniform of a child who otherwise couldn't attend school. Imagine that, your future pulled out right from under you because your parents can't afford a $10 school uniform. Research shows that giving school uniforms to children increases attendance, raises test scores, and drastically reduces teen pregnancy rates. Bien. Como veis, es un proyecto súper sencillo, pero muy potente, donde, lo que decíamos, no se tiene ningún miedo de explicar los valores y vemos que es una marca de ropa, una marca de camisetas muy simples, muy sencillas, pero que a la vez, con cada camiseta que se vende, también se entrega un uniforme a un niño o niña que no tiene recursos para pagarse estos uniformes y poder ir a la escuela, ¿vale? Es un proyecto con valores y te lo dejan muy claro. En el primer minuto de vídeo ya te han dado muy claramente claves de los valores, ¿vale? También hay un punto importante que es el ahorro, digamos, en el uso de un montón de ropa que luego no usas y en este caso estas camisetas súper simples, súper sencillas y además súper elegantes, pues nos ayudan a estar al día en todo momento, ¿vale? Y también a gastar menos en ropa a la vez que hacemos una labor social, ¿vale? Bien, estas tres claves son muy importantes, pero cualquier duda que tengáis, por favor, os invito a que lo comentemos en los comentarios, o si no, a través de banaco.com con V y 2 Cs, ya sabéis, la web referencia de crowdfunding, donde además encontraréis todos los tutoriales, todos los cursos exclusivos para suscriptores y suscriptoras premium de la web y, por supuesto, todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Así que nada, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.